especialista del adulto en estado crítico, maestra en administración de hospitales, especialista en ECMO y coordinadora de ECMO, así como especialista en cuidados cardiovasculares. La verdad es que es un tema muy relevante que pareciera una tecnología nueva, pero que en realidad pues ya ha venido desde algunos años atrás. Te voy a hacer anfitriona, Claudia, para que nos vayas compartiendo pantalla. Sí se escuchó por ahí, me mandaron un mensaje que no se había escuchado. Yo sí debo escucharla. ¿Sí? Muchas Listo, licenciada, ya es anfitriona. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchas, Claudia. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuchas, Claudia. Ay, perdónenme. Pues, ¿sí me escucha? A ver, reviso el chat. No. Ok. Muchas gracias. Ya también ya los escucho. Muy bien. Pues muchas gracias a Sara por la invitación al comité organizador. Ya les comento también que el tema que abordaremos el día de hoy, pues es algo que cada vez está haciendo un poquito de más ruido, ¿no? Sobre todo después de la pandemia de COVID. Esto tuvo un mayor auge. Previamente ya había existido un poco sobre esta terapia con la influenza. Después viene el COVID y bueno, ahí toma gran fuerza este tipo de terapias. Nuevamente me presento con ustedes. Soy Claudia Islas, soy enfermera especialista en adulto en estado crítico. Tengo un poco de formación en lo que es ECMO y bueno, también estoy adscrita a la terapia posquirúrgica, a la unidad de cuidados intensivos coronarios del Hospital de Cardiología de Siglo XXI y soy coordinadora de ECMO Heart Team México. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la charla del día de hoy. Siéntanse en la total libertad, por favor, Recording in progress. en la total libertad de hacer preguntas o de interrumpirme durante la charla. No tengo yo ningún inconveniente. También si es algo que no me doy a explicar, háganmelo saber y con gusto lo volvemos a revisar. Bien, y pues la terapia de ECMO es importante conocer un poquito de dónde viene. Digo, ya en un inicio les platiqué muy chiquito sobre
el auge que ha tenido este tipo de terapia, pero es una terapia que ha evolucionado a lo largo de bastantes años, ¿no? Y que tiene como fundamentos lo que es la bomba de circulación extracorpórea. De ahí sale como la idea de poder llevar un tipo de terapia a estancias o a tiempos mucho más prolongados. En el año de 1971, con el doctor Hill, se coloca el primer ECMO en un joven de 24 años, él por un distrés respiratorio posterior a un trauma, el cual, pues si bien no fue del todo exitoso, pero sí marca un par de aguas importante a partir de los siguientes casos. Para 1972 viene el doctor Robert Bartlett. Él es conocido como el padre del ECMO y es quien hace grandes estudios sobre este tipo de terapia y que a lo largo de su vida, digo, desafortunadamente el año pasado falleció, pero durante toda su vida nos enseña sobre lo que es la terapia ECMO, cómo emplearla, y también nos permite conocer y crea un programa que se llama ELSO. Para posteriormente, en el año de 1975, viene el primer ECMO neonatal exitoso. Ajá. Regresándome un poquito al año de 1972, ahí el doctor Bartlett pone el primer ECMO en un paciente postcardiotomía, pero para 1975 pone el primer ECMO en un paciente neonatal, en una pequeñita que hace falla respiratoria grave por aspiración de meconio, y entonces decide colocar este tipo de terapia a esta bebé. Esta bebé se llama Esperanza, es hija de padres indocumentados mexicanos que, bueno, nace en Estados Unidos, y pues por la situación que viven los papás, la niña es dejada en el hospital y el doctor Bartlett la adopta. Entonces, muchas de las veces que conocimos o que estuvo el doctor Bartlett en los congresos de El Solatam, iba acompañada de su hija, de Esperanza, y justamente en esta foto ustedes van a poder observar, ella es Esperanza, es la primera bebé que sobrevive a la terapia de ECMO por una falla respiratoria grave. Está con un médico neonatólogo y está con Cristian Fajardo, que es un gran perfusionista reconocido a nivel mundial. Y bueno, entrando un poquito más de lleno a lo que es ECMO, vamos a empezar a definir qué es, ¿no? Porque la palabra ECMO viene de unas siglas en inglés que básicamente es un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea. Ujú. Y es un dispositivo que nos va a permitir dar soporte respiratorio o soporte circulatorio, o bien ambos, dependiendo de las configuraciones que se lleguen a utilizar. Y esto lo vamos a ir abordando a lo largo de la clase del día de hoy. También quiero mencionar que yo no tengo conflicto de intereses, entonces vamos a mencionar algunas de las máquinas disponibles en el mercado, y esto es solamente para que conozcan que existe una gran variedad de consolas que pueden llevar a la terapia de ECMO, y que eh, a lo mejor unas se ven más compactas o más contienen más aditamentos que otras, pero que el principio es el mismo. Entonces tenemos en el mercado distintas marcas, ya les había comentado, una que es muy conocida, que en lo personal me es mucho más fácil manejar por cuestiones de traslado, es CardioHelp, que es de Macket. También tenemos Sorin de Livanova. Existe otra consola que es Rotaflow, también de Getinge, y también hay una bioconsola. Hay otras consolas también en el mercado, como Euroset, que también ya sacó su consola. Entonces, como pueden ver, es una gran variedad de marcas, de consolas, pero les repito, el principio es el mismo. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder em, conocer cada uno de estos dispositivos, o de estos componentes, mejor dicho. Ahora bien, em, pareciera en un inicio, digo, si no hemos tenido mucho contacto con ECMO, y nosotros al ver la consola y todo el circuito nos puede parecer un tanto impactante, pero es importante entender cuáles son todos los principios o los principales componentes con los que cuenta este sistema. Vamos a tener
una cánula de extracción o una línea de extracción, la cual va a llegar a una bomba con o centrífuga, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten. Pero estos son los nombres con los que ustedes pueden encontrar la centrífuga o la bomba. De ahí la sangre va a pasar al oxigenador o membrana, y el oxigenador o membrana también va a estar conectado a lo que es la consola de ECMO, a un intercambiador de calor y a un blender. Y posteriormente va a salir la sangre nuevamente hacia el paciente, dependiendo la configuración que tengamos, ya sea una vena o a una arteria. En esta imagen específicamente es un ECMO venovenoso, es decir, que tenemos una extracción venofemoral derecha y va a regresar la sangre por una vena yugular derecha. Vamos a ver cada uno de estos componentes con mayor detenimiento. Para empezar, vamos a ir por las cánulas inicialmente. Entonces, tenemos que para un paciente o una terapia de ECMO vamos a necesitar dos cánulas, una de extracción y una de retorno. La de extracción, también conocidas como cánulas venosas y las cánulas de retorno, también llamadas cánulas arteriales. Entonces, iniciando con las cánulas de extracción o cánulas venosas, es importante que ustedes conozcan que tiene una longitud aproximadamente de 55 a 60 centímetros. Y estas cánulas tienen ciertas particularidades. Para empezar, van a tener todo un cuerpo anillado, el cual va a permitir que sean un poco flexibles sin que se pierda la cantidad de flujo que estamos extrayendo. Es decir, que al paciente lo vamos a poder sentar o bipedestar y no vamos a tener pérdida del flujo porque haya una oclusión en estas cánulas. También a lo largo de todo el cuerpo va a tener múltiples fenestras, es decir, son multifenestradas. Esto, ¿cuál es la finalidad? Pues justamente como son cánulas de extracción, lo que necesitamos es extraer justamente el volumen. Entonces, para esto, para tener una mayor captación de volumen, es importante que las cánulas tengan múltiples fenestras, es decir, múltiples orificios a lo largo de toda la tubuladura o de todo el cuerpo para poder extraer mayor cantidad de sangre. Y las cánulas arteriales o cánulas de retorno, no me gustaría que se quedaran con el término de arteriales y venosas. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a colocar una cánula arterial en una arteria. En algunos casos vamos a colocar cánulas arteriales en vena. Entonces es mejor que se aprendan como cánulas de extracción y cánulas de retorno. Las cánulas de retorno son un poco más pequeñas, van a tener una longitud aproximadamente de unos 20-25 centímetros. También va a contar con un cuerpo anillado en todo su trayecto, pero a diferencia de las cánulas de extracción, aquí las fenestras únicamente van a estar en la punta. ¿Por qué? Porque mi único objetivo es retornar la sangre al paciente, no captarla. Por eso vamos a tener esas dos grandes diferencias en estas cánulas. Además de que en las cánulas de retorno van a tener un luer, que va a ser este taponcito, que más adelante vamos a ver para qué va a ser útil. Cuando tenemos un paciente que es candidato a ECMO, también es importante determinar el tamaño de las cánulas, o nos vamos a preguntar cómo saber qué cánulas vamos a colocar. Bueno, las cánulas van a depender mucho de la altura y el peso del paciente, así como del flujo que vamos a necesitar para poder llevarlo a la terapia de. Y esto va a depender, bueno, hay unas tablas que ya nos marcan algunos proveedores, donde en estas tablas nos va a decir que dependiendo el flujo, es decir, los litros por minuto que yo voy a requerir, es el tipo de presión o la cantidad de presión que va a tener cada una de las cánulas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque más adelante también les voy a hablar de las diferentes presiones que va a manejar el circuito de ECMO y por qué son importantes, cómo estas cánulas van a influir en las presiones que nos van a marcar el circuito. Después de las cánulas va a venir en lo que es la tubuladura y los conectores. La tubuladura es un tubo flexible, transparente, el cual tiene una recubierta interna de un biofilm
que va a ser un material que va a permitir que la sangre no tenga, tenga menos riesgo de formación de trombos y que disminuya un poco la respuesta inflamatoria. Es por hecho que una vez que la sangre sale de nuestro sistema y va por un sistema artificial, pues luego incrementen toda esta respuesta inflamatoria, ¿no? Todas estas interleucinas al tener contacto con algo que no es fisiológico. Entonces, esta tubuladura va a tener un recubrimiento interno de esta capa, es transparente y ese es su principal objetivo. En algunas ocasiones está también con un poco de heparina este circuito y uno es evitar la formación de trombos y dos, disminuir la respuesta inflamatoria. Ahora, ¿cómo vamos a unir las cánulas con toda la tubuladura y el resto de los componentes? Bueno, existen los conectores. Hay múltiples conectores dentro del mercado, pero es importante definir o hacer señal de que en un paciente adulto vamos a utilizar una tubuladura de 3 octavos. Es decir, 3 octavos va a ser el diámetro que va a tener esa tubuladura. Por ende, los conectores que yo utilizo para un paciente adulto van a ser de las mismas características, de 3 octavos, tanto a la entrada como a la salida. Les comentaba que hay distintos conectores. Este es un conector recto. Ajá. Imaginemos que es de 3 octavos con 3 octavos, pero también tenemos conectores que son reductores, es decir, que va a tener un lado de 3 octavos y a lo mejor otro de un cuarto. ¿Esto a qué se debe? Bueno, cuando hacemos ciertas adaptaciones, sobre todo en pacientes pediátricos, no podemos usar tubuladuras tan grandes, tenemos que usar diámetros un poco más pequeños y podemos usar estos reductores para poder conectar la tubuladora más pequeña. También hay conectores que ya justo en la parte superior, en la parte media superior, va a tener un tapón. Esos son conectores con Luer y nos van a servir para colocar llaves de 3 vías y a su vez hacer mediciones o toma de muestras de sangre. Y hay conectores también en Y que nos van a permitir hacer dobles drenajes. Por ejemplo, cuando conectamos a un paciente en ECMO y que necesitamos más flujo, podemos tener 2 cánulas de extracción y con un conector en Y llevarlo a una sola tubuladura. Entonces, pues como pueden ustedes escuchar, existen múltiples conectores que vamos a hacer uso de ellos a lo largo de todo el circuito. Posteriormente, vamos a hacer un resumen más o menos a la imagen que les había mostrado. Entonces va a ir la cánula de extracción, va a ir unido por un conector y viene un tramo de tubuladura. Después de ese tramo de tubuladura vamos a llegar a lo que es la centrífuga. La centrífuga o bomba centrífuga es un dispositivo que nos va a permitir a través de un rotor poder extraer la sangre del paciente y expulsarla hacia el oxigenador. Existen dos principales bombas centrífugas, unas que se llaman magnéticamente levitadas y otras que se llaman magnéticamente dirigidas. Y bueno, esta que se muestra justamente en la parte inferior es una bomba centrífuga magnéticamente dirigida. ¿Cómo voy a saber eso? Bueno, porque cuenta con unas aspas y un pequeño eje justamente en el centro y esto va a permitir que a través del rotor pueda girar y pueda con esa velocidad poder extraer la sangre para pasarla al oxigenador. Y las magnéticamente levitadas son como estas, que es también a través de imanes, pero no cuenta con aspas. Si ustedes llegan a tener contacto con ellas, van a poder observar que si las agitan suavemente, antes de que estén conectadas, claro, van a sonar. Ujú, entonces, esto significa que o es una señal, un dato característico de que son magnéticamente levitadas. ¿Y cuál es el beneficio de una con la otra? Bueno, que al no tener aspas puede también permitir que no haya tanto respuesta inflamatoria, que haya menos lisis al paso de la sangre con el sistema. La diferencia de costos, bueno, es importante, pero sí cabe destacar
que no todas las consolas pueden usar todas estas centrífugas. Hay consolas que son compatibles únicamente con centrífugas magnéticamente levitadas y otras que son únicamente compatibles con magnéticamente dirigidas. Eso ya lo podrán ver dependiendo de la consola con la que ustedes estén trabajando, con la que estén familiarizados. También existen otras que vienen unidas a la membrana o al oxigenador y que más adelante les voy a mostrar una imagen. Este es el oxigenador y tenemos de distintas formas, también hay distintas marcas. Tenemos Medos, tenemos Quadrox, tenemos Dideco, que bueno, que es de EOS y que como ustedes pueden observar, pueden ser cilíndricas o pueden ser en forma de rombo. Ujú. Lo importante de los oxigenadores y los principios que debe cumplir estos es el material del que están hechos. Están hechos de un material que se llama polimetilpenteno, que tiene la característica de que tiene una mayor durabilidad. Es decir, tienen durabilidad, el proveedor nos marca una durabilidad promedio de 15 días. Sin embargo, si se da un buen cuidado a la membrana, al oxigenador, hemos tenido la experiencia que nos han durado hasta 45 días un oxigenador. ¿Qué otra cosa es importante en los oxigenadores? La capacidad. Tenemos oxigenadores de 5 litros y oxigenadores de 7 litros. Esto, ¿cómo vamos a elegir a quién le pongo 5 litros y a quién le pongo un oxigenador de 7 litros? Uno, pues de lo que yo tenga disponible. Y dos, de las necesidades que tenga el paciente. Si hablamos de un ECMO venoso, generalmente voy a usar flujos un poco más altos, es decir, puedo irme con una membrana de 7 litros y cuando tengo un ECMO venoarterial, suelo utilizar flujos un poco más pequeños. Entonces ahí puedo utilizar una membrana muy probablemente de 5 litros y nos funcione bastante bien. Ujú. Ahora también hay ciertas características que son importantes de la membrana. Como ya les mencioné, hay unos que son las propiedades intrínsecas, pero también hay otras que van a influir en el funcionamiento de esta membrana, como cuáles, el flujo sanguíneo que yo le esté dando al paciente o que yo esté extrayendo del paciente, no es lo mismo que yo esté extrayendo un flujo a lo mejor de 3 litros a que esté extrayendo un flujo de 5 litros por minuto. A lo que voy con esto es de que se va a saturar más rápido mi membrana, es decir, la vida probablemente se acorte un poquito más con flujos mucho más altos que con flujos no tanto. También es importante tener presente el contenido de hemoglobina. Muchas veces podemos pensar que no estamos alcanzando al paciente, pero cabe destacar que es importante saber la hemoglobina del paciente. Sabemos que es un transportador de oxígeno, entonces nosotros podríamos estar dando un 100% de oxígeno de FiO2 en el ECMO, pero si no tengo un buen transporte, pues tampoco voy a tener los resultados que estoy buscando. Otra cosa importante es el gradiente de presión. ¿Y a qué me refiero con el gradiente de presión? El gradiente, vamos a tener tres presiones importantes dentro del circuito y que hay una lámina más adelante que es mucho más detallada, pero justamente en el oxigenador voy a tener dos presiones importantes, la premembrana y la posmembrana. La premembrana siempre va a ser una presión que va a estar un poco más alta que la posmembrana, puesto que tiene que atravesar esta resistencia propiamente de, pues, del oxigenador. Entonces, cuando existe un gradiente de presión muy amplio entre la premembrana y la posmembrana, podríamos hablar de que la membrana está ahí disfuncionando o algo está sucediendo que cada vez tiene más resistencia para pasar la sangre de una cara a otra. Y por último, la saturación de oxígeno, es decir, el FiO2 que yo le esté dando al paciente en el ECMO. Ujú. En un paciente que es venoso, por ejemplo, siempre vamos a manejar FiO2 al 100%, mientras que en un veno arterial vamos a estar manejando un FiO2 dependiendo de las gasometrías. Otros componentes es el intercambiador de calor y el blender. Ujú. Vamos a ir primero a lo que es el blender. El blender es una mezcla de gases, es decir, por un lado voy a tener oxígeno y por el otro
gas medicinal que voy a estar dando o que va a estar conectado a mi oxigenador. Mi oxigenador va a recibir el oxígeno, valga la redundancia, justamente por el blender. Ujú. En la parte trasera de esta consolita vamos a tener la conexión de oxígeno y esa va a ir conectada a través de una manguera a la membrana. Y esto nos va a marcar el FiO2 que nosotros estamos otorgando, desde el 21% hasta el 100%. Y en este otro lado vamos a tener unas barras. Generalmente vamos a ver dos barras. La primera va a ir de 1 litro hasta 10 litros. Y la segunda va a ir desde 100 hasta 1 litro. Es decir, a esto nosotros también le llamamos el sweep. Vamos a tener un sweep y el más pequeño o el que es más detallado, es decir, que va desde 100 hasta 1 litro y que lo usamos para hacer cambios mucho más precisos, sobre todo en pacientes pediátricos, a esto nosotros solemos llamarle el baby sweep. Ujú. ¿Y cuál es la finalidad de este? Bueno, imaginen que el blender o que, sí, que el blender es como el ventilador. Ujú. Si tuviéramos un paciente intubado, y nosotros vemos que gasométricamente está reteniendo CO2, pues una de las medidas principales o de forma inmediata que haríamos es mover la frecuencia respiratoria del ventilador. Si está reteniendo CO2, incremento las respiraciones para que barra más CO2, ¿no? Sé que hay muchas medidas más para poder hacer esos ajustes en el ventilador, pero ahorita solamente es un ejemplo y nos enfocaremos en la frecuencia respiratoria. Si vemos que el paciente está barriendo CO2 gasométricamente, ¿qué haríamos? Pues bajaríamos la frecuencia respiratoria del ventilador. Aquí en el blender es muy similar. Si yo veo que mi paciente está reteniendo CO2, bueno, voy a incrementar el sweep, es decir, el barrido de gases, para poder llevar a mi paciente a un CO2 esperado. Y si veo que el paciente está barriendo CO2, ya nos pasamos, entonces lo que voy a hacer es disminuir mi barrido de gases, bajar mi sweep con base a una fórmula que usamos para poder sacar el CO2 esperado. Y por otro lado tenemos el intercambiador de calor. El intercambiador de calor es este aparatito y va justamente debajo de la consola y va conectado al- a la membrana o al oxigenador. Yo les digo, imaginen que la membrana, me voy a regresar un poquito, imaginen que la membrana es como un muñequito parado y justamente la parte de aquí abajo son sus patitas. Esas patitas van a ir conectados al intercambiador de calor a través de dos mangueras. ¿Y por qué es importante el intercambiador de calor? Bueno, porque una vez que la sangre sale del cuerpo, pues va a adoptar en automáticamente la temperatura del medio ambiente, lo que nos va a condicionar a hipotermias. Y si nosotros no tenemos una buena regulación de la temperatura en estos pacientes, podemos llevar a acidosis, porque sabemos que la hipotermia te puede condicionar a acidosis y también nos puede condicionar arritmias. Y ha sucedido donde los intercambiadores de calor están apagados y el paciente comienza a hacer arritmias por hipotermia. El intercambiador de calor se llena con agua inyectable por la parte superior y tiene una marca que nos habla de los niveles, el nivel mínimo y el nivel máximo. También nos va a hablar de la temperatura que nosotros estamos programando y la temperatura del paciente en la que está censando. Cuando existe diferencia mayor a 1 grado entre la temperatura programada y la del paciente, el intercambiador de calor pues nos va a dar una pequeña alarma avisándonos que hay más de 1 grado de diferencia entre lo que se programó. Aquí tendríamos que ver si el paciente tiene fiebre o qué es lo que está sucediendo que tenemos más de 1 grado de diferencia. ¿Dudas hasta aquí con los componentes? Ok, bien. Entonces, bueno, ya vimos los componentes, vimos que va a contar por una cánula de extracción, una cánula, una tubuladura que me va a llevar a una centrífuga
La centrífuga me va a llevar a un oxigenador. El oxigenador me va a llevar la sangre nuevamente hacia el paciente. Ujú. Pero, ¿cuáles son los objetivos del ECMO? El objetivo del ECMO, hay algo que se llama terapia puente, ¿no? Y entonces vamos a tener varios objetivos. Hay que definir cuál es el objetivo por el cual vamos a colocar la terapia de ECMO a estos pacientes. Uno, como puente de recuperación, que es decir, cuando un paciente está con una falla cardíaca, supongamos por un choque cardiogénico, entonces mi terapia está con objeto a puente de recuperación, ¿no? Dar el tiempo para que el corazón se recupere y podamos en el lapso de ciertos días poder hacer retiro de esta terapia y el corazón ya tenga la fuerza necesaria para poder seguir trabajando. O en caso de una infección o una enfermedad respiratoria, un SDRA, que nos dé el tiempo para poder permitir que los pulmones se recuperen y posteriormente hacer el retiro de la terapia de ECMO. Entonces, este es puente a recuperación. También lo tenemos como puente a trasplante. Puente a trasplante, por ejemplo, un paciente con miocarditis, ¿no? Una miocardiopatía que ya está avanzada por una insuficiencia cardíaca. Entonces, este tipo de pacientes que ya llegan con falla cardíaca importante, los podemos meter a ECMO y dejarlos en ECMO mientras llega el trasplante. Ujú. Puente a transición, es decir, un paciente, por ejemplo, retomando el ejemplo del paciente que va para trasplante, podemos primero colocarle una terapia de ECMO y posteriormente en unos días colocar un Centrimag, un soporte cardíaco, eh, y de ahí llevarlo a más tiempo de estancia hasta que llegue su corazón. Y también como puente a decisión cuando no estamos seguros de hacia dónde vamos, ¿no? Que todavía vamos a darle la opción de que recupere o de que se vaya a trasplante, entonces colocamos el ECMO justo como puente a decisión. Ujú. Ver cómo va evolucionando y hacia dónde nos podemos ir. El tiempo de decisión en el paciente que se quiere someter a ECMO o sí, que queremos meterlo a terapia de ECMO es muy importante. Muchas veces como grupo nos hablan para presentarnos pacientes que serían candidatos a ECMO y lo pongo un poquito entre comillas. ¿Por qué? Porque nos hablan justamente en etapas donde el paciente ya tiene falla orgánica múltiple y aunque bien podríamos poner una terapia de ECMO, pues esa terapia de ECMO no sería exitosa. Entonces, ¿qué pasa cuando no colocamos el ECMO justamente en el momento correcto? Pues el ECMO no va a funcionar. ¿Y qué van a decir? Es que ECMO no sirve, ¿no? O no funciona esa terapia. Sí funciona siempre y cuando se coloque en los tiempos adecuados de la enfermedad del paciente, ¿no? Y aquí en esta gráfica podemos observar eh, cómo nos dice si tenemos una zona muy delgada, que es la zona de decisión, que es donde el paciente, bueno, tiene su falla, ya sea cardíaca, respiratoria, que es refractaria, pero que todavía no hay daño a otros órganos. Y si lo colocamos el ECMO justamente en esta etapa, el ECMO seguramente va a ser una terapia exitosa. El paciente se va a recuperar. Pero si por el contrario nos pasamos un poquito de esa zona, pues seguramente no va a tener los resultados deseados. Y el ECMO tiene varias modalidades. Tenemos dos modalidades principales, uno que es ECMO veno-venoso, donde el soporte va a ser respiratorio, es decir, en fallas respiratorias, y tenemos el ECMO veno-arterial, que va a ser un soporte circulatorio. Más adelante vamos a hablar un poquito más de estas dos modalidades, y estas dos modalidades, de aquí van a surgir muchas más, ¿no? Dependiendo la, los vasos o el soporte que el paciente requiera, ¿no? Entonces, aquí para poder entender un poquito la nomenclatura de estas abreviaciones o de estas siglas, vamos a tener que V-V es veno-venoso, es decir,
La primera letra va a ser aquel vaso por el que yo voy a extraer la sangre. Es decir, en el veno venoso voy a extraer la sangre por una vena. El guión va a ser, imaginemos, la membrana. Y la siguiente letra va a ser hacia dónde va a retornar la sangre. Entonces, voy a extraer la sangre por una vena y la voy a retornar por otra vena. Por eso es veno venoso. En el VA voy a extraer la sangre por una vena y la voy a retornar por una arteria. Veno arterial, soporte circulatorio. Y en este otro ejemplo, si tengo una V-VA, significa que estoy extrayendo la sangre por una vena para retornarla en una vena y en una arteria. Y aquí estaría hablando de que estoy dando soporte circulatorio y respiratorio a la vez. Entrando un poquito a lo que es el ECMO veno-venoso, existen varios criterios para poder determinar si el paciente es candidato a ECMO o no, dentro de la parte veno-venoso. Para empezar, va a ser pacientes con falla respiratoria catastrófica que se encuentren con síndrome de distrés respiratorio agudo. Y hay varios artículos, varios estudios, y cada uno de estos estudios nos dicen o nos dan sus criterios para poder, perdón, ¿hay alguna duda? Ok. Entonces, cada uno de estos estudios nos dan sus criterios para poder identificar o para poder someter a un paciente a ECMO. La ELSO nos marca sus propios criterios y básicamente nos hablan siempre de la relación PAFI, ¿no? Nos van a hablar del CO2, del pH y de los parámetros ventilatorios. Nosotros ocupamos mucho los criterios de OLIA, podría decir que son los principales que vamos a usar para poder determinar si el paciente es candidato a ECMO veno-venoso. Igualmente es una relación PAFI, donde tengamos una que sea menor a 50, con FIO2 mayor al 80% por más de 3 horas. O bien una relación PAFI menor a 80, con un FIO2 del 80% o mayor por 6 horas. Y si pese a estos no tenemos una adecuada saturación, entonces el paciente va a ser candidato a ECMO, aunado a un pH que se encuentre en acidosis, que este sea persistente por más de 6 horas, que esté con taquipneas y que las presiones del ventilador pues se encuentren también incrementadas. Entonces, estos son criterios para nosotros poder determinar cuándo un paciente puede ser candidato a ECMO veno-venoso. Nosotros como profesionales de enfermería y que estamos en las terapias intensivas, seguramente hemos tenido ese tipo de pacientes que nos hacen síndrome de estrés respiratorio agudo, que incluso los pronamos y que no tienen respuesta, que no se observa una adecuada respuesta, que continúan con PAFIs bajitas, con FIO2 elevado, que encuentras en acidosis. Bueno, nosotros también como profesionales de enfermería y conociendo estos criterios, podríamos hacer la sugerencia de que el paciente puede ser candidato a un ECMO veno-venoso. Y ya les había mencionado, el ECMO veno-venoso es un soporte respiratorio. Es muy importante que tengamos esto claro y que la canulación, es decir, la forma en cómo vamos a colocar las cánulas, van a ser periféricas. ¿A qué voy con periféricas? Generalmente siempre vamos a colocar una cánula en la vena femoral derecha principalmente, y esa va a ser nuestra cánula de extracción. Ujú. Y vamos a colocar nuestra cánula de retorno en la vena yugular derecha. Ujú. Entonces ustedes aquí pueden ver que se convierte en un circuito cerrado donde extraemos por una vena y vamos a retornar a otra vena. ¿Qué es importante en el ECMO veno-venoso? La distancia entre las cánulas. Ajá. La cánula que nosotros vamos a ocupar en la vena yugular derecha va a ser una
una cánula que ya les había mencionado, una cánula de retorno o una cánula arterial, donde la longitud es aproximadamente de 20 centímetros. Entonces, esa cánula va a entrar por la vena yugular. La de extracción, recordemos, va a medir aproximadamente 55 centímetros y va a ir por la vena cava inferior. La bibliografía y las guías de la ELSO nos dicen que la distancia que debe de existir entre las cánulas, tanto de extracción como de retorno, debe de ser de aproximadamente 10 centímetros. Sin embargo, en el paciente, como nosotros, el paciente mexicano, no sé si nos vean tal vez de otro país, pero el paciente mexicano, ¿no? Nuestra complexión es pequeña. Entonces, cuando nosotros tratamos de cumplir con esta regla, con este criterio que nos marca la ELSO de que la distancia debe de ser de 10 centímetros, nos encontrábamos muchas veces con que la cánula de extracción pegaba con el diafragma. ¿Y qué sucede cuando el paciente o cuando la cánula pega con el diafragma? El paciente con ECMO veno-venoso, cabe destacar que es un paciente que va a tener una terapia prolongada. El ECMO veno-venoso comenzamos a ver un poco de recuperación aproximadamente a las 3 semanas. Entonces, a este tipo de pacientes, lo ideal es no tenerlos sedados ni intubados todo el tiempo. El paciente con ECMO veno-venoso va a ser un paciente al que le vamos a hacer una traqueostomía de forma temprana, ajá, porque sabemos que el tiempo de recuperación va a ser prolongado. 3 semanas les diría que sería lo ideal, pero hemos tenido casos donde tenemos pacientes conectados a ECMO veno-venoso de hasta 180 días. Entonces, ¿por qué es importante que mi cánula no toque el diafragma? Porque al yo colocar o al yo tener un paciente en ECMO veno-venoso, mi objetivo es tenerlo despierto y que se esté rehabilitando. Cuando el paciente comienza a despertar o tose, la cánula va a chocar con el diafragma y va a impedir que yo tenga un flujo adecuado de extracción. Entonces mi flujo se va a caer. Es como cuando tenemos un paciente con terapia de reemplazo renal continua y el catéter de Majorca de repente choca con la pared del vaso y decimos que tiene efecto de válvula porque comienza a generar vacío. Es exactamente lo mismo que va a suceder con esta cánula. Va a generar un vacío, va a generar espuma porque va a haber una ruptura de esos eritrocitos, va a haber liberación de oxígeno y esa espuma o esas burbujas van a estar por todo el circuito y nos va a llevar a una emergencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como grupo? Eh, Han decidido como trasponer las cánulas, es decir, como una sobre de otra, de tal forma que no importa que queden un poco cruzadas, pero esto permite que el paciente esté despierto, que esté rehabilitándose y que el flujo no se vea comprometido cuando él esté haciendo estas actividades. Pero, ¿cuál es la principal complicación de estos pacientes ecmovenovenosos? La principal complicación es algo que se le llama recirculación. ¿Y qué es la recirculación? Bueno, cuando tenemos las cánulas tan juntas, es decir, la cánula de extracción y la de retorno tan juntas o como a veces la podemos tener sobrepuestas, significa que la sangre que yo estoy extrayendo y que estoy oxigenando y cuando regrese al estar tan juntas, va a ser la misma sangre oxigenada la que nuevamente voy a extraer. Entonces, si yo estoy monitorizando mi saturación venosa, voy a tener saturaciones venosas por arriba de 80, de 85%. Esa es una señal de que mi paciente o mi circuito está recirculando y la saturación de oxígeno del paciente al monitor puede estar bajita. Entonces, también esto puede ser bueno, no puede, esto va a ser deleterio para el paciente y es importante separar las cánulas, hablar a los cirujanos para que ellos con técnica estéril puedan distanciar o sacar un poquito esas cánulas para evitar esa recirculación. Ujú. Espero haberme explicado aquí con esta complicación que es la más importante en el ECMO veno-venoso.
Vamos a pasar ahorita a lo que es el ECMO venoarterial. A diferencia del veno venoso, el veno arterial es una terapia que va a durar menos días. Vamos incluso a ver mejoría en estos pacientes a veces desde las primeras 4 u 8 horas que se conecta a terapia de ECMO y vamos a ver más mejoría o cómo esta va avanzando a lo largo de los días, pero aproximadamente al tercer día, quinto día, el corazón prácticamente está recuperado. Nos podemos llevar hasta 10 días. Si a los 10 días el corazón no se ha recuperado, es un corazón que ya no se va a recuperar y que habrá que considerar que la terapia pase a ser puente a trasplante. ¿Qué es importante de la terapia de ECMO venoarterial? Uno, tener claro que es un soporte circulatorio. Es muy importante que tengamos muy claro ese término que es soporte circulatorio. Y dos, que existen diferentes formas de canular. Hay dos principales formas de canular. Una, la canulación central. Y la canulación central significa que van a colocar las cánulas directamente aquí en el corazón y se hace por una esternotomía. Cuando ocupamos canulaciones centrales, generalmente en los pacientes pediátricos por el diámetro de las cánulas, eh, al ser sus vasitos muy pequeños, bueno, entonces a los pacientes pediátricos suele canularse de forma central. Y puede también llegarse a canular a aquellos pacientes que estén en cirugía cardíaca y que por alguna razón consideren ocupar de una vez las cánulas que ocuparon para la derivación cardiopulmonar y canular de forma central. No es lo, no es lo mejor en el paciente adulto. ¿Por qué? Porque va a tener mucho más riesgo de sangrado. Las canulaciones centrales tienden a sangrar mucho más. Dos, si ustedes llegan a ver a un paciente con una canulación central, van a poder observar que no solamente tiene las cánulas de ECMO, sino que además va a tener drenajes torácicos. Entonces todo el tórax va a estar lleno de tubuladuras, ¿no? De tubos de drenajes. Y corremos riesgo de confundir alguna de las cánulas con los tubos de drenaje. Entonces, esto también es un cuidado muy importante que hay que tener como enfermeros en una terapia postquirúrgica. Y la otra canulación que tenemos es la canulación periférica, que es la que se suele hacer, es la más recomendada, y esta se hace en una vena femoral y una arteria femoral. Puede ser que ocupemos las de la misma pierna, vena femoral derecha y arteria femoral derecha, o una y una, ¿no? La extracción por la vena femoral derecha y el retorno por la arteria femoral izquierda. Entonces, esto es un soporte circulatorio. La imagen que aquí podemos observar, esta es canulación periférica con extracción venosa femoral derecha y retorno a arteria femoral izquierda. Y la imagen del centro es una canulación central, donde la cánula de extracción está en la aurícula derecha y la cánula de retorno está en la aorta. ¿Cuáles son las indicaciones para un ECMO venoarterial? En el ECMO venoarterial se va a dar en un choque cardiogénico refractario por cualquiera de las siguientes etiologías. Por infarto agudo a miocardio, si ustedes han estado, si están en una terapia cardiovascular, por ejemplo, en una unidad coronaria, seguramente han tenido la experiencia de pacientes que llegan con infarto, hacen choque cardiogénico. Entonces, estos pacientes que no responden a tratamiento habitual pueden ser candidatos a terapia de ECMO venoarterial. Pacientes con arritmias que no se controlan, ¿no? Con estas tormentas eléctricas también son pacientes que se pueden someter a esta terapia. Miocarditis, traumas cardíacos, los pacientes poscardiotomía que sale el corazón muy aturdido posterior a la cirugía y cuesta trabajo salir de la bomba de circulación extracorpórea. Entonces estos pacientes también se pueden meter a ECMO, permitiendo dar el soporte circulatorio mientras el corazón deja de estar tan aturdido y se recupera en los próximos días. Un término relativamente nuevo también es el ECPR o SPR, y son aquellos pacientes que caen en paro cardíaco presenciado
y que además se ha dado una RCP efectiva. Entonces, siempre y cuando sea un centro que ya esté familiarizado, que esté bien entrenado en terapias de ECMO, en códigos ECMO, puede ser que se active el código ECMO, se da RCP mientras llega el grupo de ECMO y comienzan a canular para meterlo a ECMO estando el paciente en paro cardíaco. Entonces, esa es una terapia que es ECPR, pero se da principalmente en centros que están bien organizados, que ya tienen mucha experiencia en esto e incluso ustedes pueden buscar un video en YouTube de, por ejemplo, en Francia, un paciente que una persona cae en paro cardíaco en el metro, tiene un paro cardíaco en el metro de Francia, llega la ambulancia y en el metro le colocan el ECMO mientras están dando RCP. Pero claro que estoy hablando pues de otro país, ¿no? De otras, con otras características. Sin embargo, en nuestro hospital también se ha hecho y en nuestro grupo también lo hemos hecho. Los médicos han llegado a canular paciente en paro cardíaco presenciado y les hablo de minutos. Me parece que hay un video que por ahí tienen mis compañeros, mis médicos, y en 7 minutos el paciente está canulado y entrando en ECMO con RCP. Entonces tiene que ser un grupo entrenado y que se cuente con todo el material necesario. Mm, esperen. Y también como puente a soporte o trasplante. Ahí en siglo XXI apenas tenemos 2 casos. Tuvimos uno donde el paciente por infarto hace choque cardiogénico, se le coloca ECMO. El ECMO requiere que se libere un poquito el ventrículo izquierdo, se le coloca un dispositivo que se llama Impela y que el ECMO más el Impela se llama ECPELA y posteriormente pasó a ser paciente de urgencia cero o prioridad cero para trasplante y justamente el día de hoy ya se fue de alta a su casa eh, posterior a todo este tratamiento. Ahora, si ya les había dicho en las diapositivas previas que hay una línea muy específica y muy delgada donde nosotros debemos colocar el ECMO, en las guías nos hablan también de choque cardiogénico, cuál es el momento ideal para colocar ECMO venoarterial. Y en el SKY, en este artículo vienen justamente estas gráficas y aquí nos habla de la clasificación de SKY. Y nos dice que el momento ideal para colocar ECMO es en la clasificación C y en la clasificación D. Ujú. Y aquí podemos ver que la clasificación C va a ser aquella donde tenemos un shock cardiogénico clásico, es decir, que está con apoyo de algún vasopresor o inotrópico, que no tiene falla de otros órganos, pero que sin embargo está todavía con datos de hipoperfusión importantes. Y el SkyB ya hay un deterioro más franco, que incluso en la siguiente diapositiva es un poquito más claro. En el Sky nos hablan estas 5 categorías y entonces les comentaba, la clasificación C va a ser aquel paciente que va a estar con datos de hipoperfusión e hipotensión. Puede ser que no tenga uso de algún vasopresor o algún otro medicamento, que tenga una presión arterial media menor a 65, pero que gasométricamente ya nos está mostrando datos de hipoperfusión con elevación de lactato y que puede tener o no apoyo de alguna droga, es decir, un vasopresor o un inotrópico, y aún así mostrar estos datos gasométricos. Aquí te dice el SKY que ya puedes comenzar a pensar en colocar una terapia de ECMO. Y en la clasificación D, aquí ya hay uso de más de 2 drogas, ya vasoactivas o inotrópicas o, o inotrópicas, y aún así no alcanzo a tener unas presiones medias perfusoras, estoy entre 50 y 65 y el lactato sigue incrementando, va de 5 hasta 10 miliosmoles. Aquí mi sugerencia es sí o sí, el artículo nos lo menciona, sí o sí colocar terapia de ECMO si se dispone de ella. Y muchas veces nos hablan
en el estadio E, en el SCAI E, donde ya el choque es refractario. Aunque lo coloquemos en ECMO, la probabilidad de que éste sea exitosa es muy bajita. Entonces, es muy importante que ustedes también cuando están con pacientes en terapia intensiva tengan esto en consideración. A veces eh, nosotros, como estamos con el paciente ahí a pie de cama, vamos viendo la evolución y sabemos cómo, si está respondiendo o no a los vasopresores, al inotrópico. Entonces, si vemos que no está respondiendo, sigue en acidosis, sigue con hiperlactatemia, poder sugerir el uso de esta terapia o trasladarlo a un centro que cuente con esta terapia. Pero, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas? Bueno, vamos a tener confusión cardíaca no recuperable. Cuando tengamos malignidad diseminada, es decir, pacientes que ya están diagnosticados con CA, que es metastásico, no tiene caso conectarlos a la terapia de ECMO. Hay lesión cerebral severa que ya sea conocida, paro cardíaco no presenciado y disección aórtica. Van a ser las principales contraindicaciones por las cuales no vamos a poder colocar ECMO. ¿Y qué cosa no debemos de olvidar? Pues que el ECMO y el paciente son uno mismo, ¿no? Y no es la canción de Timbiriche. Pero es importante tener claro que lo que le pase al paciente va a repercutir en el ECMO y lo que pasa en el ECMO va a repercutir en el paciente. Es un binomio y tenemos que tratarlos como tal. Muchas veces podemos sentirnos un poco intimidados por este tipo de terapias cuando las vemos y hacer de cuenta que no existe y entonces yo solamente enfocarme al paciente. A todos nos ha pasado, pero sí es importante que tengamos esto en consideración. Lo que yo haga en el paciente va a repercutir en la terapia y viceversa. ¿Dudas hasta aquí? Ok, ya llevamos una hora, me voy a ir un poquito más rápido y bueno, ahora ya tenemos al paciente con ECMO, lo recibimos en la terapia intensiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como profesional de enfermería? Y como cualquier otro profesional, no solo de enfermería, sino de todo el equipo multidisciplinario, porque esto no nos compete solamente a un solo gremio, sino a todo el equipo multidisciplinario, es el check del circuito. Y esto va a consistir en una revisión minuciosa, sistematizada de todo el circuito, a través de la inspección, palpación e incluso la auscultación, y ahorita les voy a explicar cuál. ¿Qué tipo de herramientas voy a necesitar? Una lámpara o la lámpara del teléfono, que no es lo ideal, pero si no tenemos una lámpara exclusiva para el circuito, bueno, ocupamos la del teléfono. Siempre hay que tener por lo menos dos pinzas para tubo o pinzas Rochester rectas sin dientes. En el circuito, por cualquier emergencia, yo luego puedo pinzar mi tubuladura y proteger a mi paciente. Entonces, siempre vamos a hacer esta revisión con estos dispositivos a la mano. ¿En qué va a consistir? Bueno, vamos a visualizar desde el sitio de inserción de la cánula de retorno del paciente. En esta imagen es un retorno veno-yugular derecho. Entonces vamos a visualizar el sitio de inserción, que no haya datos de sangrado, que no haya datos de infección, que las fijaciones, las suturas que se le coloquen estén bien fijas. Con el paso de los días, esas suturas se van aflojando. Entonces es importante que si nosotros observamos esto, avisemos de forma inmediata a los cirujanos para que nuevamente le pongan las jaretas, vuelvan a colocar estas fijaciones, sujeciones, para evitar que las cánulas se desplacen. Porque, digo, puede ser que la cánula entre un poco más, pero en escenarios más catastróficos las cánulas pueden salirse. Entonces, imagínense que es un paciente que le estamos extrayendo 5 litros de sangre por minuto y que se me salga la cánula, no les quiero ni contar qué es lo que va a suceder. Entonces, hay que tener mucha precaución en esto. La asepsia de estos sitios de inserción la van a hacer como el protocolo que ustedes tengan en su unidad y en medida de lo posible, entre menos se manipulen, pues es mejor.
Las líneas del circuito hay que observar que exista una diferenciación de coloración, es decir, las cánulas de extracción, la línea de extracción va a ser un rojo más oscuro, indicando que es no oxigenada, y la de retorno va a ser una cánula, va a ser una coloración rojo brillante, indicando que está siendo oxigenada ya. También vamos a observar en este video, espero puedan verlo. En esta zona se llega a ver como una pequeña telita, como baila cuando va pasando el flujo. Eso es fibrina. Entonces, cuando nosotros hacemos la inspección con la lamparita, debemos de hacer mucho énfasis, sobre todo cerca de los conectores, que no haya datos de fibrina o de trombos. Ajá. Voy a darle play nuevamente al video. Y si llegamos a observar esto, simplemente hay que identificar en dónde se encuentra, si es antes de la membrana o después de la membrana, y hacer solamente el reporte. No se marca con ningún marcador, valga la redundancia, simplemente se señala en la hoja de registros dónde se encuentra eh, la la fibrina, en qué tramo, y estarla observando si crece o si viaja. Ujú. Y les comentaba que hay que tener principal énfasis en los conectores. ¿Por qué? Porque es la zona de mayor turbulencia. Entonces, generalmente en esta zona, este es el Luer, este es un conector recto con Luer y tiene aquí una extensión, una llave con extensión. Entonces, en esta zona tiende mucho a formarse coágulos. Entonces, también hay que estar muy atentos a que los coágulos en esta zona no crezcan o no ocluyan las llaves de 3 vías para medición de presión o toma de muestras. Ujú. Aquí también se ve una fibrina. Yo creo que ahí en la imagen por la luz no se observa tan bien, pero en esta zona está la fibrina. Una pequeña telita blanca se ve ahí que baila. Ujú. Em, Esta es la parte que les decía, los conectores hay que estarlos lavando y antes de lavar siempre hay que aspirar porque pueden tener coágulos, ¿no? Y esos coágulos, si no los aspiramos, pues se pueden ir al circuito. Entonces, este es un ejemplo de lo que podemos encontrar en esas llaves de 3 vías. Es importante que la manipulación de estas llaves de 3 vías, si no tengo la experiencia para manejar el circuito de ECMO, no lo haga, simplemente avise para que el personal de perfusión o los ECMO especialistas puedan hacer este tipo de actividades. Y la centrífuga también hay que observar que no haya datos de fibrina o de trombos. Esta colocamos nuestra mano sobre la centrífuga y vamos a sentir una vibración que va a ser constante. Si por alguna razón cuando yo coloco la mano esa vibración se siente interrumpida, puede ser señal de que hay un trombo en la centrífuga. Ajá, y también habrá que ver que hay que reportarlo porque al haber un trombo o un coágulo aquí en la centrífuga, va a generar mayor lisis, mayor agregación plaquetaria y ese coágulo va a crecer. Entonces se nos puede ocluir esta centrífuga y parar el ECMO. Entonces podemos entrar en una emergencia. La membrana también la vamos a observar que en todas sus paredes no tenga datos de fibrina o coágulos. Si observamos esto, simplemente reportarlo. El blender, es importante saber que el blender, con qué FIO2 lo tenemos, con qué barrido de gases está y que la manguerita verde que ustedes ven aquí al fondo se encuentre conectada al blender y al oxigenador. Ajá, el oxigenador, aquí se ve la manguerita verde, deben de estar conectados. Ujú. El intercambiador de calor encendido y la consola, es importante saber cuántas revoluciones y cuántos litros por minuto estoy dando al paciente para que en el transcurso de los días o del turno yo pueda valorar o pueda identificar si hay alguna alteración en estos parámetros. Esta es la imagen que les decía de los segmentos del circuito y de las presiones que se van a manejar. Vamos a tener 3 segmentos. El primer segmento es llamado el precono o P1. Ajá. En este segmento
vamos a tener una presión negativa. Va a ser el único segmento en donde vamos a tener presión negativa porque va a ser la presión que vamos a ejercer para extraer la sangre. Esa presión va a ir de -60 a -70 milímetros de mercurio. Si nuestra presión se hace mucho, muy negativa, tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo. Si mi cánula se pegó al diafragma, si mi paciente está tosiendo, si le falta volumen, porque nos debe quedar muy claro que el ECMO es dependiente de volumen. Entonces, si mi paciente está sangrando o le pasé diurético y orinó bastante, pueden ser unas de las razones por las que mi pre-1 se haga muy negativa o que mi paciente haga tamponade o haga un neumotórax. Entonces hay que estar muy atentos a estas presiones. ¿Y qué sucede si se vuelve muy negativa? Pues significa que yo estoy ejerciendo muchísimo mayor fuerza para extraer la sangre y voy a generar más lisis. Si genero lisis, el riesgo de sangrado es todavía mayor. ¿Y qué puedo hacer en este segmento? En este segmento puedo transfundir concentrados eritrocitarios, plasmas o cristaloides. Y solamente se hace en caso de emergencia, es decir, que el paciente tenga un sangrado masivo y que yo requiera con urgencia pasar hemocomponentes, puedo hacerlo solamente concentrados, plasma y cristaloides. No voy a pasar plaquetas porque las plaquetas se van a quedar en la membrana y podemos hacer que la membrana disfuncione con mayor rapidez. Y solamente lo voy a hacer si tengo la experiencia en manipular el circuito. Si no tengo la experiencia, no lo hago porque al ser una zona donde voy a manejar presiones negativas, el riesgo de que entre aire, de que yo me distraiga o haga un mal manejo de las llaves de 3 vías, puede ser que le entre aire y es aire masivo, que sería otra de las emergencias en ECMO. El segundo segmento es el segmento que va después del cono hasta antes de la membrana. Este se llama P2 o premembrana. Ajá. Aquí vamos a tener unas presiones aproximadas de 250 a 300 milímetros de mercurio. Cabe destacar que de estas cifras, sobre todo de P2 y P3, van a variar dependiendo la consola y las cánulas que yo esté manejando. Ajá. Vamos a tener consolas donde las presiones van a ser un poco menores, pero bueno, para que tengan como un parámetro general, P2 vamos a manejar de 250 a 300 milímetros de mercurio. ¿Qué puedo hacer en este segmento? Toma de muestras de laboratorio, gasometrías premembrana, biometría hemática y química sanguínea. No recomiendo en lo personal que tomen tiempos de coagulación porque muchas veces el circuito, digo, por sí mismo, la tubuladura ya tiene un recubrimiento de parina, pero en algunas ocasiones y algunos equipos, como nosotros, colocamos también heparina en el circuito, en infusión. Entonces podrían darnos resultados un poco alterados. Entonces, mi recomendación, tiempos de ahí no se tomen, sino del paciente. Y el tercer segmento es el segmento postmembrana, que es después de la membrana y va hacia el paciente. Aquí voy a manejar presiones de 200 a 250 milímetros de mercurio, que si bien recuerdan les dije P2 siempre va a ser mayor que P3. Y aquí también puedo hacer toma de muestras de laboratorio, gasometría postmembrana principalmente hacemos cuando queremos evaluar el funcionamiento de la membrana. Entonces, en estos segmentos es lo que nosotros podemos realizar. ¿Y qué pasa si yo manipulo mal alguna de estas zonas? Aquí ya no va a entrar aire porque ya estoy manejando presiones positivas, pero sí me saltaría mucha sangre, o sea, saldría mucha sangre por esos segmentos si yo tengo mal cerrada una llave. Bien, entonces les decía que en las diapositivas previas la membrana tiene ciertas características que ya no voy a mencionar, pero que sí es importante identificar cuando una membrana no está funcionando correctamente. La membrana, el oxigenador, les comenté, podemos tomar una gasometría postmembrana para valorar el funcionamiento junto con una premembrana y hacer una comparación. ¿Qué voy a buscar en estos parámetros? Que mi presión, mi PaO2 post-oxigenador debe de ser mayor a 200. Si es menor a 200, mi membrana puede estar disfuncionando. Que la presión transmembrana, es decir,
la diferencia de presión que exista entre P2 y P3 sea mayor a 120, también puede hablar de una disfunción. Que la presión premembrana sea mayor a 300, quiere decir que allá hay una resistencia, hay mayor resistencia para que la sangre pase al lado oxigenado. Que en mis gasometrías pre y postmembrana la diferencia de CO2 entre una y otra sea menor a 8 milímetros de mercurio. Y cuando yo observo en mis laboratorios que estoy consumiendo, mi paciente está consumiendo fibrinógeno o plaquetas que inició con hematuria, gingivorragia o sangrado en cualquier sitio de inserción, esos son datos de que mi paciente muy probablemente la membrana ya esté disfuncionando. Si a esto aunado que he pasado procoagulantes o que he pasado plaquetas, o un paciente que tiene mucha respuesta inflamatoria, todos estos son factores que van a hacer que mi membrana tenga una vida mucho más corta. Tenemos fórmulas específicas para poder medir la transferencia de oxígeno de cada una de las membranas. No me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero es importante que si ya están más familiarizados en el tema, siempre midan su transferencia de oxígeno, con cuánto inician y cómo va evolucionando a lo largo de los días. Para esto, les repito, necesito dos gasometrías, premembrana y postmembrana. Y en esta diapositiva ustedes aquí pueden observar, yo en esta consola tengo las revoluciones por minuto, los litros por minuto que me está dando. Mi P1, que dijimos que es presión negativa, está dentro de los rangos. Tengo mi P2 y mi P3. P2 siempre mayor de P3 y yo inicio con un delta de presión, es decir, una diferencia entre P2 y P3 de 18. Ese paciente con el paso de los días tiene un delta de presión de 48 y por último llegamos a un delta de presión de 142. Entonces, aquí ya estamos hablando que mi membrana está disfuncionando, se está ocluyendo. Y cuando hacemos el cambio de membrana, podemos observar que nuestra membrana se encuentra con estas características. Es una membrana que ya tenía muchos coágulos, que está trombosada y que por esa razón mi delta de presión se fue incrementando progresivamente. Los pacientes en ECMO, este es otro punto muy importante, los pacientes en ECMO sí o sí deben de estar anticoagulados. Cuando el paciente se conecta a ECMO y se canula, inmediatamente después de la canulación se pasa a un bolo de heparina. Debemos de considerar 4 horas posterior a este bolo de heparina para medir eh, los tiempos de coagulación y poder ver si podemos iniciar una infusión de heparina. La infusión de heparina dependerá, alguien está ahí rayando en la diapositiva. La, mm, la infusión de heparina dependerá mucho del centro en el que ustedes se encuentren. Generalmente la dilución que vamos a usar va a ser 100 unidades por mililitro. Pueden ser 10.000 unidades en 100 mililitros de solución salina o 50.000 unidades en 50 mililitros de solución salina, pero que la concentración sea la misma, 100 unidades en 1 mililitro. Y vamos a iniciar la heparina a dosis muy bajitas, a 300 unidades hora. Esto con la finalidad de alcanzar las metas de anticoagulación que debemos de tener con estos pacientes, que debe de ser entre 45 a 60 más o menos de TTPA. Entonces es importante que estemos dentro de este rango para evitar que nuestro sistema, nuestro circuito se vaya a coagular. Como profesionales de enfermería debemos de estar, por lo tanto, muy al pendiente de cualquier dato de sangrado que se tenga y dar aviso de forma inmediata. También es importante que ustedes consideren que la heparina la vamos a cambiar cada 6 horas. Si no hay artículos tal vez como tal que te digan sí, forzosamente es cada 6 horas, sí sabemos que la vida media de la heparina dura aproximadamente 4 horas. Y después de las 6 horas, una vez que la heparina ya ha sido procesada, ya está en un recipiente, va a disminuir la efectividad. Entonces es por eso que la heparina se debe de cambiar cada 6 horas.
¿Qué otra cosa es importante con respecto a la heparina? La infusión de heparina que se usa para el ECMO, hay quienes lo colocan en el catéter venoso central del paciente y hay otros que lo colocamos premembrana. También hay artículos donde han hecho la comparación entre cuál es mejor y cuál no. Sin embargo, no hay una relevancia importante que nos diga cuál es mejor que otra. Pero en nuestra experiencia también podemos considerar que cuando nosotros colocamos heparina en el catéter central, la heparina no va a pasar solita, generalmente va a pasar con algunas otras infusiones. Son pacientes que tienen múltiples infusiones. Entonces, ¿qué sucede si las conectamos con otras infusiones? Que por muy probablemente al yo pasar mis medicamentos, pues yo le pase un bolo de heparina. Entonces no tengo una certeza de que realmente estoy pasando 300 o 500 unidades por hora, sino que puede ser que en esos pequeños bolitos yo esté dando dosis adicionales y por ende mi paciente se me esté sobre anticoagulando, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se considere. Esta es una tabla que nos habla de los valores meta en ECMO. Ya les había dicho, un TTPA de 45 a 60 segundos. Si medimos por TCA, va a ser de 180 a 120 segundos. De 180 a 220 segundos, anti-10A de 0.3 a 0.5, antitrombina mayor al 50%, fibrinógeno mayor a 150, plaquetas mayor a 100.000 y hemoglobina mayor a 10. Pero en tanto en plaquetas y en hemoglobina sí hay que hacer una acotación importante. Plaquetas incluso podemos tener menor a 100.000 y no transfundir siempre y cuando no haya datos de sangrado. Si mi paciente tiene plaquetas no sé, 70.000, pero con datos de sangrado, pues tengo que transfundir. Si no es así, lo sigo manteniendo con esas plaquetas, no hay tema. Y la hemoglobina dependerá de si el paciente es isquémico, es decir, si es por cardiopatía isquémica o no. Si es por cardiopatía isquémica, sí debo de llevar a una hemoglobina de 10. Si no es isquémico, puedo tener rangos de hemoglobina de 8, sin problema. Ujú. ¿Cada cuánto voy a tomar estas pruebas? Bueno, hay algunos artículos que nos hacen ciertas recomendaciones. Lo que sí es que entre más estables tengamos los tiempos, menos cambios realicemos a las infusiones, podemos ir espaciando el tiempo de toma de estas muestras. Lo ideal es de que los tiempos de coagulación sean siempre por punción. Si no es posible, bueno, se tomarán del catéter central, pero haciendo un buen lavado de la línea para evitar que nos den eh, falsos valores. Bueno, hay pacientes que no necesariamente o que no siempre podemos anticoagularlos con heparina, ¿no? Que nos hacen HIT, ¿no? Justamente por la heparina. Entonces debemos de buscar otras alternativas para poder tener al paciente anticoagulado. Y bueno, ya es tarde. Esto es el catéter de reperfusión. Yo les había comentado que la cánula de retorno, la cánula arterial, tiene un luer, ¿no? Como un taponcito en la cánula. Bueno, ese taponcito se usa para algo que se llama el catéter de reperfusión. Cuando tenemos un ECMO veno arterial y canulamos la vena arterial, ¿no? La vena arterial, la arteria femoral, perdón, ocluimos cerca del 80% de la luz del vaso. Entonces es importante asegurar la perfusión distal de esa piernita. ¿Y cómo la vamos a hacer? Bueno, se coloca un catéter de reperfusión. Puede ser con un introductor o con un catéter de Majorcar pediátrico, que es lo que a nosotros como grupo nos ha funcionado, y de esta manera podemos asegurar la perfusión de la piernita. Entonces, en esta imagen ustedes pueden observar que esta es la piernita y en esta pierna ponen la cánula de retorno y la cánula de extracción. Entonces, esta es la vena y esta es la arteria. Y esta es un catéter de reperfusión, que es un catéter de Majorcar. Entonces, aquí está canulada la arteria con el flujo hacia el corazón, hacia arriba, y colocan el catéter de Majorcar con dirección hacia la pierna. ¿Para qué? Para que yo haga un puente entre
em, entre estas cánulas hago un puente y la sangre oxigenada, robar un poco y mandar al catéter de reperfusión para que el flujo de sangre oxigenada vaya hacia la pierna. Entonces, este es uno de nuestros cuidados que también hacemos para verificar unas 2 veces en el turno que nuestro catéter esté permeable y asegurar el flujo hacia esa pierna. Porque es importante, si el flujo disminuye y comienza a tener compromiso la extremidad, es decir, datos de hipoperfusión, la mortalidad en estos pacientes incrementa de forma significativa. Entonces recuerden que este catéter de reperfusión únicamente es en el ECMO venoarterial periférico. Y estos son algunas de las consecuencias o de lo que nosotros podemos ver en estos pacientes. Llenado capilar retardado, datos de hipoperfusión importantes. ¿Qué hacemos? Y sugerimos colocar un IRS en las piernitas, tanto en derecha como en izquierda, y poder estar vigilando la perfusión que cada una de ellas tiene y buscar que no haya una diferencia mayor a 10 entre una y otra para estar seguros de que está teniendo buen flujo esa pierna. Otra cosa importante dentro del ECMO, les había comentado, es la rehabilitación, sobre todo en ECMO venovenoso, porque son estancias largas y entre más se rehabilite el paciente, más éxito va a tener. Es parte fundamental el trabajo en equipo y cuando hacen rehabilitación los pacientes, también debe de estar el personal tanto de rehabilitación, camillería, como los profesionales de enfermería y los médicos familiarizados con los cuidados. Es decir, cada que hagan movimientos, nosotros debemos de acompañar las líneas del ECMO junto con el movimiento para evitar que las cánulas se vayan a traccionar. Este es un paciente que les muestro con consentimiento de él. Es un paciente con ECMO venovenoso. Él ya tiene su traqueostomía, está con cánulas de alto flujo y lo estamos bipedestando. Necesitamos la rehabilitación, les comento, es muy importante, sobre todo en los venovenosos, y aquí lo estamos bipedestando. Está comenzando a caminar después de una estancia prolongada y se puede hacer esto con los pacientes en ECMO. Seguramente han visto videos de niños en triciclos o personas caminando. Entonces, todo esto es posible. No nos dé miedo la movilización de estos pacientes, lateralizarlos, bañarlos. Todo esto se puede hacer con sus debidas precauciones, claro está, pero que el ECMO no sea una limitante para la movilización de estos pacientes. Y bueno, hay algo muy importante que debemos de saber, es qué voy a hacer en una emergencia. Les había dicho que necesitamos 2 pinzas en el circuito. Esas 2 pinzas, si algo llegase a suceder, si la máquina se apaga, si vemos que entró aire, cualquier emergencia, lo primero que voy a hacer es pinzar mis cánulas. ¿Cuál voy a pinzar primero? Mi cánula de retorno al paciente. Siempre voy a pinzar mi línea roja. Voy a proteger primero a mi paciente, después pinzo mi línea azul, es decir, la línea de extracción. Llamo al equipo de ECMO y comienzo a bajar mis parámetros en el ECMO. Bajo el FIO2, si es necesario, apago las revoluciones y todo el soporte se le va a dar con medicamentos y con el ventilador. Esto es un trabajo en equipo. Una emergencia no la va a resolver una sola persona. Se necesita el personal capacitado en el ECMO resolviendo la emergencia, pero también resolviendo la causa qué fue lo que lo originó. También algo que les menciono mucho es que muchas veces creemos que el mejor profesional es el que sabe resolver la urgencia y sí, o sea, sí es importante, pero el mejor profesional es aquel que la previene. Entonces, eso es lo principal, es con lo que ustedes deben de llevarse. Prevenir siempre una emergencia. Hay que saber resolverlo, pero para resolverlo vamos a necesitar de trabajo en equipo y mucha comunicación. ECMO no lo hace una persona, lo hace todo un equipo multidisciplinario.
Mis conclusiones ya para finalizar la presentación. eh, el rol que juega enfermería es bien importante y debemos de nosotros creérnoslas. El profesional de enfermería, al estar día a día con este paciente, em, conoce muchas veces, conocemos la evolución de ellos mucho mejor que a veces la parte médica, y no con afán de hacer diferencias o de que haya rivalidades, pero sí está comprobado. De hecho, hay un artículo que sacó la ELSO en el 2020, donde en ese entonces, hace 6 años, dicen los centros de ELSO que hay en el mundo que el pilar fundamental para el éxito de los pacientes con terapia de ECMO, el 60% de esos centros a nivel mundial dijeron que es gracias a enfermería. Hoy les podría decir que seguramente el 90%, o si no es que más, van a hacer esa misma, eh, van a tener esa misma opinión. El personal de enfermería somos la base para el éxito de este tipo de terapias. Nosotros estamos 24/7 con ellos, los conocemos, sabemos la evolución que están teniendo, cómo están respondiendo, qué les gusta, qué no les gusta, de qué forma se alteran, qué posición, lateral izquierdo, lateral derecho. Todo esto pareciera tal vez insignificante, pero que es de gran relevancia para este tipo de pacientes. Entonces, los invito a que se acerquen más al tema, que si ya están con este tipo de pacientes, si ya tienen experiencia, lo difundan con sus compañeros, porque entre más seamos, seguramente más éxito van a tener, eh, y no la terapia como tal, sino estos pacientes. Les va a llegar a, a más pacientes tener profesionales capacitados para la resolución y el tratamiento de ellos. Entonces, en verdad espero que les haya gustado la presentación, que les sea de utilidad. Es un tema demasiado grande hablar de ECMO. Traté de hablarles como de los más generales. Ya después, si quieren, podemos hablar de cuidados mucho más específicos del profesional de enfermería en esta área. Pues bueno, si no hay más dudas o comentarios, les presento, este es mi equipo. Me siento muy orgullosa de pertenecer a ellos, y solamente es estos que ustedes ven en pantalla, es un número pequeñito, pero somos un grupo bastante grande. Y les puedo decir de forma, y me siento muy orgullosa, que el 90% del personal de ECMO en nuestro equipo lo forma enfermería. Eh, pues bueno, aquí les queda como la evidencia de que los casos y la evolución la vamos dando también nosotros a la par con los médicos. Aquí nos olvidamos de ciertos paradigmas. Aquí somos profesionales con un fin en común. ¿M? Muchas gracias, les repito. Si tienen dudas, comentarios, les dejo aquí también donde me pueden encontrar en redes sociales. Y también si están interesados en conocer más, no solamente de esta terapia, sino de manejar un paciente cardiocrítico, que cada vez es más común en las áreas, en las terapias intensivas, bueno, también están invitados al segundo diplomado que voy a dar del paciente crítico cardiovascular. Es exclusivamente para enfermeros con una visión desde el punto de vista cardiovascular. Y bueno, si están interesados, están cordialmente invitados. Muchas gracias.